Pues yo he oído decir que la vejez empieza a los 60, pero resulta que yo ya tengo 90 años y no me siento vieja. Entonces, ahí está el problema, que uno nunca piensa, voy a llegar a viejo, ¿qué voy a hacer? Claro que uno ve tantas cosas hoy en día que los viejitos sufren mucho. Hay viejitos muy olvidados, muy abandonados, muy necesitados. A veces, y yo he visto, a veces ni los mismos hijos se preocupan por ellos. A veces porque no pueden, a veces porque no tienen. Una persona mayor es como un libro. Todo lo que ha vivido, bueno o malo, lo tiene acá. Tiene mucha sabiduría, tiene mucha experiencia, ha vivido una larga vida, bien o mal, ha sorteado sus problemas, ha disfrutado, ha sufrido. Una persona mayor tiene mucha experiencia, pero aquí en nuestro país las personas mayores las sacan de la empresa porque ya no funcionan, porque ya no sirven, porque ya no les rinde. Un malestar, una maluquera, una contrariedad trae más. Y así, pero bueno, también no todo es malo. También yo creo que un anciano así esté enfermo, tiene unos raticos alegres, cuando lo comprenden, cuando lo ayudan, cuando le dicen una palabra de cariño, de amor. También la vida es así, buena y mala. Yo creo que aquí en este país, una persona mayor de los 60 para allá no tiene una ayuda del gobierno, ni del gobierno ni de ninguna entidad. Si no logró conseguir una pensión, se fregó. Hay veces que un anciano se encierra en su alcoba, en su pieza, y como que no vuelve a salir de ahí. Eso era delicioso, lo que nosotros gozábamos con la comida. Y así entonces, por eso nosotros decimos que ahora, pues casi no nos enfermamos. Mis hermanos, los que quedamos y yo, pues no nos enfermamos. Los otros han muerto porque ya les tocaba. Uno no piensa que va a llegar a una edad bien avanzada. Mi papá murió de 104 años y él jamás en su vida fue a un médico, ni a la odontología, ni a nada. Él decía, el día que a mí me pongan una inyección me muero del susto. Y no, nunca, nunca, nunca. Él fumaba tabaco, pero puro tabaco, sin más nada, puro tabaco. Se echaba en una pipa y él fumaba en la mañanita por ahí media hora y en la noche por ahí media hora. Y decíamos que para qué fuma eso, que eso ya tan feo, que eso le hacía daño. Es que este tabaquito aleja los moscos y los zancudos, decía él. Y era el único vicio, él decía que ese vicio lo había cogido por ahí como a los 18 o 20 años. Dice, eso es lo que los amigos le enseñan a uno. Y él fumaba su tabaco y él era feliz fumando su tabaco. Y nosotros decíamos, ¿por qué a mi papá no le hace daño el tabaco? Toda la vida sus pulmones bien. Él no se enfermó nunca, nunca le sacaron una muela, nunca supo lo que era una inyección, mucho menos una vacuna. Nada, nada, nada. Muy, muy importante porque no existía
como otra diversión, así uno escuchaba también radionovelas, muchos deportes, la Vuelta a Colombia, todo eso era muy entretenido y eso era, yo creo que en todos los hogares había un radio para escuchar siempre los programas, música. Bueno, en Semana Santa me acuerdo que oíamos también lo de toda la programación, los sermones y sí, entonces yo creo que la radio fue algo maravilloso. Ahora habían también los transistores que uno los podía llevar para donde quisiera. Ya hoy ha perdido mucho. Ya la gente no, muy poco yo creo que escucha la radio, ya eso es la televisión y los celulares, todo eso que hay. De hecho ya eso, la radio quedó relegada. Había por ejemplo así resolvemos su caso, la gente enviaba problemas que tenía y había una persona que le daba, eso lo dramatizaba y le daba la respuesta de qué debía hacer ante ese caso. Había novelas también muy calmantes. Yo creo que uno al oír la dramatización como que mentalmente pues se va imaginando todo y es como si uno estuviera viendo únicamente la radio y pues en ese tiempo uno era el estudio y lo estudiaba uno todo el día, entonces no quedaba tiempo así para, pues lo pasatiempo era la radio. Pues yo creo que como para la gran clase media la radio era como lo más importante. No, ya por ahí de pronto un partido de fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol el ciclismo también, uno oía la Vuelta a Colombia, todo eso era chévere. Y de pronto algo que no pasen en ese momento por televisión y uno lo puede escuchar por la radio, entonces sí, un partido de fútbol a mí me gustan mucho los deportes, todo eso del Tour de Francia, de la Vuelta a España, sí, entonces ahí me gusta escuchar eso. No, en mi tiempo que ahí sí eran esas vueltas a Colombia bien difíciles, no es como hoy día. Ese tiempo el ciclismo era muy difícil, entonces yo me acuerdo de Fray Forero, Pajarito Buitrago, esas personas que lucharon mucho, les tocaba hasta cargar la bicicleta a veces porque no había ni carretera. Entonces el que ganaba una Vuelta a Colombia era porque la luchaba muchísimo. Ya después Luchito Herrera, un deportista que me encanta. Sí, hoy día se corre mucho es con la inteligencia, la estrategia, todo eso, pero ya no es lo mismo que antes. El día que Luchito se cayó y en esa vuelta y se paró y siguió como si nada y ganó la etapa, no, qué emoción tan grande, eso no lo hace sino un ciclista de verdad. Y yo fui muy hincha de él, ganara o no ganara, pero me pareció excelente. Esta mañana yo sentía que yo decía, uy, yo he vivido muchísimas cosas buenas. Y comparado yo decía, no, ha sido mejor, más lo bueno que lo malo.
Solo que cuando tú estás enredado en una situación compleja, como que no, como que ves que es un hoyo ahí que no puede salir. Pero no, muchísimas. Pero el más valioso ha sido, creo que la época de mi abuela, del campo. Eso ha sido una cosa increíble. Yo tengo la foto de donde está mi abuela, la esposa de mi tío, don Campos, que era el esposo de mi abuela, mi mamá y mi tío, y nosotros los cuando eran pequeñitos. Una foto que tengo marcada en blanco y negro, y le tomé foto, porque yo dije, ay, no, es que los recuerdos de la infancia fueron muy bonitos, muy bonitos. Ese es uno, y el otro recuerdo así valioso, mi viaje, cuando estaba en Colombia, todo lo que aprendí, todo lo que viví, lo que conocí, todas las personas, muchísimas personas. Con los años aprendí, bueno, en el momento las situaciones que viví, una de ellas fue cuando estuve casada, fueron 11 años, 4 de novia y 7 casada, pero fue una época muy tortuosa. Entonces empiezan los problemas en mi casa con el cuidado de mi mamá, y entonces era una situación muy tensa, muy fuerte, porque eran las agresiones de mi hermano, agresiones verbales constantes todos los días, y mi mamá también ahí como en contra. Entonces yo empecé a vivir una situación de sentirme agobiada, cansada, como de salir corriendo, pero no podía, tenía el compromiso de cuidar a mi mamá. Entonces yo empiezo, después de haber vivido tantos años junto al jardín botánico, empiezo a visitarlo. Y efectivamente ese arbolito era bien frondoso, caían sus ramas bien hacia el piso, y tenía una ramita así, yo me acomodé ahí en esa rama. Y ese fue un refugio, y yo creo que fue un sitio de catarsis, porque ahí yo lloraba, maldecía, rabiaba, decía groserías, sacaba todo eso que tenía guardado, todas esas cosas que estaba sintiendo en mi casa, toda esa presión y ese no poder salir, porque era el compromiso de cuidar a mi mamá. Sí, fue un refugio impresionante, fue el primer sitio de escape de toda esa situación conflictiva que yo estaba viviendo en mi casa. Hay cosas que tú no logras superar tan fácil porque no eres tan joven, ¿sí? Lo de mi matrimonio, toda esa vivencia fuerte y la separación y todo eso fue muy fácil. O sea, yo estaba trabajando, estaba ocupada, estaba más joven. Y yo pienso que no es lo mismo vivir una situación conflictiva a los 30 que a los 60, ¿sí? Ya porque ya hay una carga de muchas cosas. Entonces eso fue fuerte, y esa mañana yo me acordaba de muchas cosas y yo decía, fue fuerte, pero no, yo lo logré superar y fue fácil. La muerte de mi padre también no fue tan dura de sobrellevar. Sí, me hacía falta, pero no fue una cosa así que yo hubiera durado muchos años haciendo duelo o algo así. La muerte de mi mamá, por ejemplo, pienso que de los dos la más fácil fue la de ella, porque en toda esa etapa de su Alzheimer y todos los conflictos que tuvieron, yo logro perdonar a mi mamá muchísimas cosas que sentía que ella me había dejado sola, pero lo logro, y pues esa es una satisfacción muy grande, lograr que en tu corazón no haya rabia, ¿sí? Y algo que la vida me ha enseñado es que en las situaciones conflictivas con las personas finalmente uno tiene que perdonar, aceptar al otro como es, y olvidar y soltar y dejar que el otro siga, y uno también. Eso fue lo que hice yo con mi esposo, esa fue una, y con mi mamá también, lograr perdonarla y empezar a ver la tarea de eso.